¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otro capítulo de Fondo de Pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, muy sensible, que tiene que ver con las adicciones, entre otras cuestiones, y tenemos un referente de ese área a nivel local, que es el licenciado Hugo Kern. Hugo, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Uno dice referente, obviamente tenés un cargo formal dentro del área en el ámbito de la salud municipal, ¿no? Sí, efectivamente, estoy a cargo del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la municipalidad, forma parte de los dispositivos, digamos, institucionales para Ujú. la atención de las problemáticas de salud mental en el ámbito municipal dentro de la carrera profesional, ¿no? Sí. Bueno, así que queramos abordar esa temática, por lo menos cómo estamos en Bahía Blanca, qué mirada, desde un ámbito tan particular, ¿no? Donde evidentemente hay que trabajar en el día a día desde diferentes aspectos, ¿no? Abordar desde la prevención. Y bueno, preguntarte, por ejemplo, lo que es adicciones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué panorama hay en Bahía Blanca, ¿no? Hablamos de adicciones, alcohol, marihuana, paco, cocaína, las edades, ¿cómo está el tema? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que toda la problemática de adicciones es un problema global, se da en el mundo. Vos tenés que tener en cuenta, digo, hay organismos que se encargan de analizar este tema y han demostrado que el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, que hay dentro de estos consumos alguna disminución en algunos lugares, una cierta tendencia, que es en el caso del consumo de tabaco, que hay una Ujú. disminución, pero en el resto de todas las sustancias hay un aumento, una tendencia al aumento del consumo. Digo esto porque es un problema global y globalizado en el mundo. ¿Qué características tiene este problema en nuestra comunidad, en Ujú. nuestro país primero y en nuestra comunidad? Y en este sentido hay problemas que son observables. Nosotros usamos el esquema del iceberg para entenderlo. ¿Viste? Un iceberg, vos ves la parte que se puede Ujú. observar, pero por debajo está la parte más importante. Por debajo está la parte que si no la ves hundió al Titanic, digamos, Ujú. porque justamente pensando que solamente nos manejamos con lo que vemos, tenemos un problema. Y en esa parte que no vemos está la determinación del problema, ¿no? Nosotros en este momento el problema más importante que tenemos es el problema de la violencia y de todas las problemáticas ligadas a la inseguridad en términos Ujú. generales, que hacen una sinergia, es decir, cuando se mezclan con el tema de los consumos problemáticos, tenemos una combinación muy peligrosa que vuelve muy volátil todas las relaciones. Se retroalimentan, lamentablemente, ¿no? Efectivamente, se produce, bueno, se retroalimenta y lo vemos a partir del incremento de los accidentes en la vía Ujú. pública, una consulta durante los fines de semana y en las vísperas de feriado, en los servicios de guardia por intoxicaciones y accidentes relacionados con el consumo de sustancias, es decir, Ujú. lo vemos entonces aparecer de esta manera en la comunidad, que es lo que las personas ven. Lo vemos también aparecer en algunos sectores populares donde la problemática de la venta y el narcomenudeo genera también situaciones de violencia. Es decir, tiene una presentación que es en distintos ámbitos y con distinta gravedad. Ujú. ¿Cuáles son los puntos que son protectores? Porque no todo está mal y hay cuestiones que son muy importantes. Hay una red de atención pública en Bahía Blanca que es muy importante, con una cobertura, con un sistema de unidades sanitarias, con 2 hospitales de gestión pública, que a pesar de que han tenido inconvenientes, como la comunidad ha visto, siguen funcionando y con una perspectiva de crecimiento. Tiene una red de escuelas públicas también muy importante. Bahía Blanca tiene un desarrollo de escuelas secundarias, de jardines de infantes, que brindan contención y acompañamiento y son elementos centrales al Ujú. momento de contener a la población más vulnerable. Y como factores que inciden de manera negativa es lo que vemos todos los días, ¿no? Lo que hablábamos con vos al comienzo, un periodo de transición eh, económica, un periodo de transición también democrática, que genera mucha frustración, mucha incertidumbre, y esta incertidumbre, como bueno, habrás visto, genera, por ejemplo, una tendencia al consumo que vos lo podés ver, Ujú. lo que hacen las personas y ves cómo se llenan los bares, los fines de semana. Son gastos menores en los cuales se incluye el consumo de sustancias
que estamos en un incremento. Hugo, ¿superamos el trance, esta situación oscura de la pandemia, donde potenció en muchos casos algunas patologías? O sea, ¿salimos un poco de esa situación? Mirá, estamos viendo los efectos de ese cimbronazo, de ese momento que implicó un reacomodamiento, que implicó consecuencias económicas, consecuencias sociales y fundamentalmente consecuencias en la salud mental. Esto lo vemos diariamente. Estamos, como te diría, también observando los efectos en los niños y niñas que en un momento del desarrollo crucial de la vida lo pasaron con estas características. El efecto lo empezamos a ver, digamos, hay una tendencia al retraso en la aparición del lenguaje, hay un incremento, bueno, de la relación con las pantallas y con las pantallas pequeñas. Otra adicción también, por ahí diferente, pero es otra adicción, ¿no? Sí, bueno, no solamente... mira, lo que hay que pensar siempre es en consumos problemáticos, porque lo que hay que pensar es, nosotros vivimos en una sociedad de consumo que incentiva el consumo de determinados objetos y que cualquier consumo puede volverse problemático. Cuando una persona maneja y observa el celular, además de ser un delito, digamos, eso es un consumo problemático, porque está consumiendo un dispositivo, pero eso genera un problema. Entonces, siempre hay que buscar la forma en que se relaciona el consumo, en todo caso, con el problema que se manifiesta. En este sentido, por ejemplo, la adicción a pantallas pequeñas genera, por ejemplo, trastorno de la visión, sedentarismo, aumento de peso, una cantidad de problemáticas que son múltiples, digamos, no solamente la adicción, porque cuando hablamos de adicción, hablamos de relación de dependencia con una sustancia. Ahí está, ese es el dato. Lo que define una adicción es la dependencia. Pero vos tenés una pauta cultural, por ejemplo, que a nosotros nos impulsa a que incorporemos el consumo de sustancias en la gestión de la vida recreativa. Y son personas que posiblemente durante toda la semana no hagan uso de sustancias psicoactivas durante la semana, pero en el fin de semana tenés un consumo episódico y abusivo de alcohol y de otras sustancias también que generan problemas sociales, problemas laborales, problemas de accidentes, y esto que hablábamos, ¿no? También. Hugo, ¿qué pasa con los adolescentes? Siempre se habla, si bien por ahí depende la época, van variando las edades de inicio, a veces son un poquito más arriba, otras veces están bajando, pero bueno, por ahí también te quería preguntar eso, pero entender que es la etapa donde uno tiene que estar más cerca de sus hijos, la adolescencia, es la etapa donde puede ingresar la adicción a determinadas drogas, llamemos marihuana, el alcohol, fármacos. A todo. La adolescencia, a todo me refiero que la adolescencia es justamente un momento de la vida donde el joven comienza a ejercer la autonomía, una autonomía relativa, una autonomía que necesita del acompañamiento de la familia, una familia que acompañe, no que juzgue ni que castigue, sino que acompañe ese proceso de crecimiento que se va dando a lo largo de toda la vida. Y por supuesto que estos cuidados parentales, que son los que todos necesitamos en determinado momento de la vida, se desarrollan desde el comienzo, ¿no? A veces nosotros vemos en algunas comunidades que se plantea, bueno, hay que hacer tal cosa con el adolescente en determinado momento. Y la verdad que el proceso de cuidado de la adolescencia empieza en la infancia. Lo que pasa es que con la adolescencia a veces parece que ya se puede arreglar solo, que puede, que ya tiene autonomía, y en verdad la autonomía se puede dar cuando se dan conductas de responsabilidad, de crecimiento, de posibilidades. Por un lado, los adolescentes y los jóvenes en las comunidades, en las familias, son quienes traen la innovación, la modificación y el avance. Esto hay que decirlo para que podamos también tener una visión positiva de ese momento de la vida, porque esto es así. Comunidades, por ejemplo, a veces tenemos una tendencia a que las cosas permanezcan, lo que hablábamos con vos hoy al comienzo, ¿no? Nosotros podemos pensar desde nuestra experiencia que la vida tiene que estar organizada de una determinada manera, sin embargo vamos viendo que hoy ser adulto es en base a otras coordenadas, tienen otras relaciones con el trabajo, los trabajos tienen un sistema de contratación distinto. Es raro que una persona joven se quede todo el tiempo en un trabajo, se jubile en ese trabajo. Es decir, estamos frente a una situación de una transformación. La utilización de técnicas, de tecnologías. En las familias, cuando llega un aparato nuevo a la familia, es muy factible que sean los hijos
quienes enseñen a los padres Es verdad. cómo se utilizan esos instrumentos. Y te decía, en comunidades muy aisladas, comunidades que tienen un cierre al avance tecnológico, son los jóvenes los que van introduciendo nuevos elementos, que traen los elementos de afuera y que hacen que todo el mundo vaya accediendo a nuevas tecnologías. Viste que la televisión tardó casi 50 años en llegar a la mayoría de los hogares. Los celulares, que nosotros vivimos, bueno, yo viví una época donde no había televisión directamente en la infancia, o había un televisor en la cuadra, ¿no? Luego llegan los teléfonos, ¿te acuerdas del momento que había un teléfono por cuadra también? Sí, un los teléfono teléfonos fijo. fijos, que era el que tenía un teléfono fijo, depende de la época, era de un poder adquisitivo importante, o sea. Sí, sí, aparte Sí, era el sí. barrio, llamaban al vecino para ir a llamarlo. Totalmente. Y después aparece el celular, esa cosa de modificación que también tardó varios años en llegar a la mayoría de las personas. Hoy estamos hablando de las aplicaciones, y las aplicaciones duran meses. O sea, las aplicaciones se modifican. Esto los jóvenes lo entienden más rápido que los adultos, porque nosotros estamos formados y criados en otra realidad, digamos. Entonces, en este sentido, quiero hacer hincapié que hay una posibilidad de crecimiento y de una potencialidad en el sentido positivo por parte de los jóvenes. También es un momento de vulnerabilidad, Bueno, porque le dejamos un justamente. mundo complicado. Exacto, exacto. Viendo un poquitito las estadísticas y preguntándote básicamente sobre estadísticas, la edad de comienzo en las adicciones, las que conocemos con diferentes tipos de drogas o sí, puede ser drogas, el alcohol y demás, han bajado, se mantienen. ¿Cuáles son esos números? 12, 14, 15 años. Digo, para estar atento como padres y más allá de que uno no está atento específicamente en el momento de la vida, siempre acompaña el crecimiento de sus hijos, pero ¿cuál es esa edad crítica? Esto es fundamental, porque lo que vos decís de pasada es que haya una familia que tenga una mirada amorosa, que tenga conductas de cuidado sobre una persona en crecimiento, ya es un elemento central. Es un elemento central. En Argentina hay 10.000 niños que viven en instituciones porque carecen de cuidados parentales. Que han llegado a una situación que necesitan de un relevo institucional que sustituya esa falta de cuidados parentales. Y después hay una gran cantidad de chicos, que vos sabés, estamos hablando del 50% de pobreza en esos rangos de edad. Digo esto porque esto incide en la crianza, incide en las condiciones de vida y por consiguiente incide en la salud mental de estas personas que están transitando un momento de vulnerabilidad. Digo esto porque a veces damos por supuesto que la familia... No siempre hay familia y no siempre la familia puede acompañar este proceso. Y cuando hay familia, es muy importante que la familia tenga las herramientas para poder acompañar el proceso de crecimiento del chico. En los últimos relevamientos que nosotros hacemos con respecto a cuál es la edad de inicio, por ejemplo, te doy el caso del alcohol. Nosotros usamos un sistema que se llama ventanas epidemiológicas, es decir, hacen estudios en distintos barrios y se va midiendo cómo estamos con la situación del uso de drogas. Siempre el problema más grave es el uso de alcohol, que es la droga más extendida y que mayor problemática plantea a la comunidad, que plantea una posibilidad de enfermarse, tener discapacidades y demás, por mala gestión de la utilización del alcohol. Hay una categoría que es la categoría de abstemios primarios, que es aquella persona que nunca consumió alcohol. Entonces, como te imaginarás, esa categoría la encontrás en las edades más tempranas. Hoy ya esa categoría empieza a desaparecer a partir de los 12, 13 años. Es decir, que hay un inicio en el consumo de sustancias que tiene que ver con la población en general, sin hacer diferencias de género, por la gestión de la vida recreativa. Nosotros apenas empieza el ingreso en la fiesta, las primeras salidas, los chicos y las chicas están en contacto con el consumo de sustancias porque esto forma parte de una pauta cultural. ¿Sí? Sí, es verdad. Esto es una... por eso también hay que estar advertidos de que la idea de que vamos a estar en un mundo sin drogas no va a pasar. Hay que saber
cómo manejarse con esta realidad que nos toca vivir hoy, en la época de la inteligencia artificial, en la época de los cambios y las transacciones a través de la tecnología digital, de Telegram, de todo lo que hizo, de todo ese mundo de cosas que circulan sin que los adultos puedan tener un control sobre ellos. Entonces digo esto porque es muy importante educar para la realidad y pensar en la realidad, no en lo que a nosotros nos gustaría que sea, sino en lo que está pasando en la calle cotidianamente, que los jóvenes saben, muchas veces saben cómo cuidarse, muchas veces saben por dónde transitar, por dónde no transitar, muchas veces saben de las señales de alerta a tener en cuenta, y otras veces están indefensos frente a esto y compran o se arriesgan en algunas cuestiones que los ponen en condición de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Yendo y a algo vinculado directamente también y en el marco de la salud mental, te pregunto el tema de las tendencias al suicidio. Y Bahía Blanca, yo entiendo, esto lo hemos hablado más de una vez, es una ciudad que lamentablemente tiene una cifra, no sé si decir importante, alarmante o cómo calificarla, pero sí importante en comparación con otras ciudades, ¿no? Y eso preocupa. Hay que ver las edades, pero digamos, hay todo un vínculo con una relación, ¿no? De una cosa con otra. Absolutamente, Fernando. Dentro del área que nosotros trabajamos, en el Departamento de Salud Mental y con estos proyectos, siempre apuntamos a trabajar con los sectores más jóvenes, por el carácter preventivo que tiene, ¿no? Uno no llega a convertirse en una persona con demasiados problemas si no fue un joven con problemas, un niño desatendido. Bueno, hay varias cuestiones que se va construyendo. A nadie le pasa así que irrumpe en un determinado momento, sino que es una construcción a lo largo del tiempo aún de los problemas. En este sentido, la problemática de las conductas autoagresivas, las lesiones, los suicidios, las lesiones en riña, en peleas, la violencia, es la principal causa de muerte y discapacidad en personas de menos de 24 años. En este conjunto de situaciones se incluye las tentativas suicidas. Tentativas suicidas que, yo te había dicho antes, hay un tema que está relacionado con la diferenciación de géneros. En el caso del suicidio se ve de manera muy evidente porque de cada 100 suicidios, 80, de cada 100 tentativas suicidas, vamos a hacer la diferencia, porque una cosa es la tentativa suicida y otra cosa es el suicidio consumado, que es el resultado de esa tentativa. Entonces, de cada 100 suicidios consumados, 20 son mujeres y 80 son hombres. Y de cada 100 tentativas, 80 son mujeres y 20 son hombres. Así que las mujeres lo intentan mucho más y esto se relaciona con una diferencia, en una diferenciación en el acceso a los recursos dentro de la comunidad. Por ejemplo, hay un ejemplo que lo pasó ahora con Silvina Luna. Las heridas, las lesiones y las muertes generadas por cirugías estéticas están relacionadas con un ideal que lleva a las personas a buscar una respuesta por ese lado, pero que las pone en una situación de riesgo. Que por ahí con el uso, con el uso social se va relativizando y se pierde de vista que toda intervención implica riesgos. Se entiende, ¿sí? Pero es tan fuerte el mandato que lleva para ese lado. Y en el caso de los varones está el paradigma del cuerpo del guerrero, el hombre que no llora, el hombre que no va al psicólogo, el hombre que no habla de sus sentimientos, hay un paradigma del cuerpo del aguante, ¿no? Y toda esa característica responde a esto que te decía antes, ¿no? Estas características que hacen que, los comportamientos violentos sean más efectivos en los hombres y en las mujeres también están, pero de otra forma, ¿no? No es un dato menor porque son como estereotipos que uno cree que de a poco van quedando atrás, la sociedad va cambiando en cuanto a la percepción de género, cómo se puede percibir cada persona y cómo puede enfrentar determinadas circunstancias, pero bueno, estás marcando que todavía estamos en una situación muy particular, ¿no? Desde el punto de vista de por eso te dije, esas tendencias, ¿no? Estamos, como hablábamos hoy al principio, en los periodos de transición, en que vos tenés que adecuar, estás pasando de un lugar al otro, de una manera a la otra, de una gestión a la otra, de una pauta cultural a la otra. En ese momento que estás transitando es donde se producen los accidentes.
Mirá, ahora que lo decís, vos fíjate que los accidentes de auto se producen cuando la persona, cuando se está llegando a la ciudad. La mayoría de los accidentes se producen cerca de las ciudades. Digo esto porque es una buena metáfora de cómo cuando vos te vas acercando, se va produciendo el cambio, se incrementan los riesgos, se incrementan las posibilidades de que ocurran estos accidentes, que es de alguna manera lo que pensamos este tipo de problemas. No es que alguien esté buscando específicamente dañarse. Sí, ¿no? sí. Por último, antes del cierre, apuntar, y es lo que ustedes trabajan, y el Estado me parece que tiene el rol claro, al margen de acompañar con diferentes organizaciones, es la prevención. Pero bueno, hablamos mucho de la prevención, la primera prevención posiblemente sea en el seno familiar, y después, bueno, el Estado, los diferentes organismos saldrán con una campaña, con trabajos interrelacionados o interdisciplinarios para también tratar de prevenir estas situaciones, adicciones, el tema de la salud mental, los suicidios o las tentativas, ¿no? Sí, todavía falta mucho por hacer. Nosotros falta muchísimo, porque de la prevención es algo de lo que se habla mucho y se invierte poco. Y de alguna manera cuando uno quiere saber si algo está o no lo suficiente, no sé si poco o no lo suficiente para llegar a la magnitud del problema. Muchas veces pensamos en tapar el pozo cuando el niño ya se cayó adentro, digamos. Pero además, y fundamentalmente, implican una toma de conciencia a nivel comunitario, porque banalizamos muchas cosas, generamos discursividad de que las cosas se arreglan a las trompadas, y que se impone, que el más fuerte, que la razón. Todo esto que se impone de alguna manera se hace carne en la práctica y se hace que nos olvidemos en esto, ¿no? Cómo se construye, cómo se cuida este proceso de crecimiento de los sectores más vulnerables. Y bueno, y de esto lo tenemos que hacer cargo, por eso decíamos, si tenemos un 54% de pobreza en estas edades, si tenemos lo que nos está pasando y todo esto que vemos permanentemente, quiere decir que todavía nos falta hacer un recorrido muy importante, Claro. ¿no? Bueno, Hugo, me quedan un montón de preguntas, pero bueno, llegamos hasta acá. Me parece que da para renovar el contacto y poder seguir hablando. Un tema sensible y que me parece que la gente también debe estar un poquitito cerca de estas problemáticas o darle herramientas para entender un poco cómo están estas cuestiones. Así que, bueno, posiblemente renovemos el contacto en breve. Por supuesto que sí. Gracias por este momento. A vos, Hugo, muchas gracias. Bien, hasta aquí otro interesante, problemáticas de adicciones enmarcada en estas entrevistas que hacemos habitualmente cada semana en Fondo de Pantalla. Nos reencontraremos en la próxima. Gracias.